Muy buenas noches a todos nuestros queridos asistentes y participantes del primer curso nacional del cuidado integral de médicos jóvenes. El día de hoy continuamos con las entrevistas programadas, la cual estará a cargo de Yadira Quispe Moscoso y quien les habla, Keila Lavado, como entrevistadoras. El tema que trataremos hoy será cómo llevar el internado médico, que bueno, pues es un tema de suma importancia para los estudiantes próximos a culminar la carrera de medicina. Bien, quien nos acompaña en esta noche es el doctor Luis Enrique Macedo Rego. Él es médico por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hidayuno Noguchi, y además cuenta con una maestría en neuropsiquiatría clínica en King's College London. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto Peruano de Neurociencias en el Departamento de Atención de Adultos Mayores del Hospital Noguchi y en la Clínica San Felipe. Muy buenas noches, doctor Macedo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, un gusto siempre compartir tiempo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por estar aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta entrevista. Primero para dar un poquito de marco a lo por qué es importante y conocer un poquito más del programa. ¿En qué consiste esto del internado médico y cuáles son las rotaciones que debe cumplir un interno de medicina? Bueno, el internado en medicina se puede, por así decirlo, definir como una práctica preprofesional, ¿no? Que es obligatoria para poder completar la formación como médico. Entonces, como tal, en estas prácticas, tú lo que haces es laborar bajo supervisión de un médico asistente en distintos servicios. Estas rotaciones van a ser a grosso modo cuatro, a pesar de que muchas veces los internos van a ir rotando dentro de los distintos servicios o departamentos del hospital. Las rotaciones son verdaderamente cuatro las básicas, ¿no? Que son medicina, cirugía, pediatría y ginecobstetricia, ¿ya? Entonces, a grosso modo, generalmente tú vas a rotar por esos cuatro, vas a tener esas cuatro rotaciones y dentro de esas rotaciones, lógicamente, probablemente pases por distintos servicios, ¿no? De repente vas a estar en algún servicio de cirugía inicialmente, después pasas a traumatología o algún otro de los servicios. Igual en medicina, generalmente en la mayoría de veces, van a trabajar en hospitales generales donde van a estar en salas de hospitalización, ¿no? De medicina interna, pero en algunos casos también van a tener que rotar por algunos otros servicios, ¿no? Dependiendo de cómo funciona cada uno de los hospitales o clínicas donde van a estar trabajando. En otros casos, van a tener también que participar o cumplir otros roles, ¿no? Funciones, por ejemplo, de atención en casos de emergencia en la guardia, en la cual ustedes tienen que cumplir un horario de una guardia, ¿no? Cumplir una guardia que generalmente son algo de 12 horas, de día o de noche, en las cuales ustedes van a ser parte del personal que trabaja en el servicio de emergencias. Y lógicamente ahí dependiendo de dónde se les asigne la guardia o dónde estén rotando, probablemente tengan distintos tipos de roles en la guardia, ¿no? Si es la guardia de pediatría, probablemente tengan que ver ahí en triaje pediatría, el tópico de pediatría, ese tipo de servicios. En medicina es la emergencia general. Cirugía, lógicamente, van a estar rotando o van a estar haciendo las atenciones
con los cirujanos y lógicamente ginecobstetricia probablemente estén en el centro obstétrico, ¿no? Durante la guardia. Y entonces estas actividades van a variar. Y bueno, ya se mencionó que es obligatorio, pero de todas maneras existen algunas sedes o establecimientos que necesitan de una postulación. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos y en qué sedes o establecimientos se puede realizar el internado? La sede depende en verdad de los convenios que tenga la universidad inicialmente, ¿no? Porque las universidades generalmente van a tener convenios con distintos hospitales que les van a asignar cierta cantidad de sedes o cupos para sus internos a cada una de las universidades. Pero también la postulación generalmente se hace a las sedes de salud, para lo cual hay un examen general en el cual se presentan todos los alumnos de cada una de las universidades. Lógicamente te van a pedir que ya tengas probablemente algunos requisitos básicos, ¿no? Una carta de presentación de la universidad y otros, lógicamente tus datos previos, incluso ya cuando ingresas te piden tus antecedentes, ¿no? Pero nada que no se pueda gestionar pues en términos de una semana o menos, ¿no? Generalmente ya para ingresar te piden, o incluso en el momento de postulación, dependiendo de, creo que en salud ahora te lo piden antes, te piden de repente un certificado de salud física, mental antes de postular, pero son cosas que normalmente no deberían, no revisen mayor complejidad, ¿no? Lógicamente te van a pedir algún documento en el cual tú certifiques que has terminado, lógicamente, los 6 primeros años, ¿no? Cada universidad pide esos documentos y ya con eso uno se presenta al examen de salud. Bien, doctor. Y ya entrando un poco en lo que hace en sí el interno de medicina, ¿cómo es la rutina del interno como tal en el establecimiento de salud? Cualquier sede que elija o que llegue a considerar, ¿no? En general, el rol del interno es, es un rol dependiendo del hospital en el que tengas con mayor o menor grado de involucramiento, ¿no? Por ejemplo, en las sedes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o, por ejemplo, las sedes privadas, generalmente suelen tener ciertas restricciones a cuáles son las actividades que puede realizar el interno o bajo qué circunstancias, ¿no? Mientras que los hospitales generales, generalmente el interno, por ejemplo, ingresa temprano, ¿no? 6, 7 de la mañana y tiene que, generalmente, dependiendo del servicio, pasar visita, hacer una evaluación inicial de todos los pacientes, cómo han evolucionado, ver el plan de trabajo que tiene cada uno de los pacientes y ahora qué cosas tiene pendientes y preparar, por así decirlo, un reporte para la visita en sí, en la cual ya llega el médico asistente. Lógicamente, ese trabajo de la evaluación inicial, ver el plan, todo eso se trabaja generalmente de la mano con los médicos residentes que están en el servicio, porque los médicos residentes lógicamente ya son colegas que han terminado la carrera, están en entrenamiento para la especialidad justo en la cual ustedes están rotando, y es el que tiene verdaderamente una responsabilidad ya asignada de uno de estos pacientes, ¿no? El interno, al ser prácticamente un practicante, sí tiene que responder constantemente a las necesidades de cada uno de los servicios, ¿no? Entonces tienes el médico residente que te va a ir asignando probablemente los pacientes, te va a ir diciendo probablemente el plan que se tenga que correr con cada uno de los pacientes, o qué cosas, o te va a decir, o te va a sacar de repente alguna observación, ¿no? De repente en tu nota le falta algún otro aspecto, algún otro dato, pero la mayoría del trabajo se hace, como te digo, de la mano con el médico residente. Y dependiendo del servicio, va a haber mayor o menor compromiso o, por así decirlo, este, responsabilidad que se tenga que hacer, ¿no? Porque hay servicios, por ejemplo, donde hay pocos residentes o incluso hay algunos hospitales donde incluso puede no haber residentes en ese momento rotando. Entonces, prácticamente toda la nota y toda la evaluación inicial antes de la visita médica la van a hacer ustedes. Mientras que cuando se encuentra el residente, generalmente él es el que va, por así decirlo, comandarlos a todos ustedes, ¿no? A ver qué es lo que falta, qué es lo que está pasando, de repente una evaluación especial, alguna situación en particular con cada uno de los pacientes, y de repente si encuentra alguna cosa que llama bastante la atención, de repente él junto con ustedes evaluar particularmente ese caso antes de la visita, ¿no? Porque sí, generalmente en el servicio van a haber algo de 20 camas en promedio en la mayoría de veces. Entonces, no a todos los pacientes, hay pacientes en los cuales están muy estables, están tranquilos, no ha pasado nada. Hay otros en los cuales sí se requiere hacer una evaluación previa, ¿no? Entonces,
Realmente en esa hora de la mañana lo que uno hace es evolucionar, ver qué es lo que, cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado cada uno de los pacientes del día anterior a este, qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que tiene pendiente, qué es lo que se podría hacer y de repente algunas observaciones para que el asistente tenga todo claro al momento de la visita, ¿no? Después viene la visita, que probablemente es el momento más importante muchas veces en el cual uno aprende más durante el internado, incluso durante el residentado posteriormente, en el cual pues ya uno pasa, visita a cada uno de los pacientes en presencia de los asistentes que están a cargo en ese momento, ¿no? Hay servicios donde pasan todos los asistentes juntos, hay otros donde pasa un asistente en particular cada día de la semana, dependiendo. Eso va cambiando de un hospital al otro, ¿no? Entonces, en la visita generalmente se evalúa el caso, ustedes son generalmente los que van a presentar cada uno de los pacientes, que este es el señor tal, ha ingresado, está en su cuarto, quinto día de hospitalización, está posoperado de tal situación, y tienes que presentar los datos que son importantes o relevantes para la evolución de ese paciente, ¿no? En cirugía vas a tener que ver, como te digo, las posibles complicaciones que ha tenido su posoperatorio, cómo va la evolución del posoperatorio, de repente algún tipo de balance, tienes que explicar el balance hídrico, el, el medio interno, de repente ver alguna situación, la herida, cómo se encuentra. En cambio, en medicina va a variar dependiendo del cada uno de los pacientes, ¿no? Porque en medicina es mucho más variado. Puedes encontrarte un paciente con una enfermedad, por ejemplo, una colagenopatía en una cama y en la siguiente encuentras un paciente con una enfermedad infecciosa, después en la siguiente cama encuentras un paciente con una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer una presentación breve, rápida, no más de unos 2, 3 minutos, ¿no? Del el estado del paciente, qué es lo que sucedió, cómo ha evolucionado, y ya después viene la discusión, en la cual lógicamente el asistente te va a hacer varias preguntas sobre el caso que tú estás presentando, ¿no? Te va a preguntar si es un paciente nuevo para él o para el servicio, lógicamente te va a hacer un montón de preguntas sobre la historia del paciente, cómo es que se lleva el diagnóstico, qué pruebas hay que justifiquen o que certifiquen el diagnóstico, qué pruebas están pendientes de repente. De repente no le va a quedar claro el diagnóstico, te va a hacer preguntas no solo sobre la historia, sino también sobre el examen físico, o la semiología de ese caso. Y lógicamente para eso uno tiene que estar preparado, ¿no? No solamente con el conocimiento de la historia, el conocimiento del paciente, sino también con los Estoy conocimientos propios de la medicina, ¿no? atalardando. ¿Aló? ¿Se escucha? No, fue un micro que se prendió. Ahí, lo Ah, ok. seguimos escuchando, doctor, sí. Sí. Bueno, y después de la visita, generalmente ya uno se queda pues hasta la tarde corriendo plan, porque lógicamente después de que uno termina la evaluación de cada uno de los pacientes con el asistente te va a decir, a este paciente se le tiene que hacer esto, lo otro, y generalmente toda esa lista de pendientes tú los tienes que apuntar. Lógicamente van después, al finalizar la visita, el asistente te va a sellar finalmente la nota donde también tiene que ir escrito todo, la apreciación del asistente y el plan de ese día, ¿no? Y lógicamente el resto del día que vas a tener va a ser principalmente correr plan. Eh, Eso es en un servicio, la mayoría de servicios, ¿no? Excepción, por ejemplo, en cirugía, donde también tienen días de sala, ¿no? Dependiendo de cada hospital, van a tener 1 o 2 días de sala o 3 días a la semana, para lo cual ustedes han preparado a los pacientes para ingresar a sala y lógicamente ustedes, el día que les toca sala, su labor es principalmente de asistir en las cirugías, ¿no? Puede ser eh, en algunos casos les van a dar la posibilidad de instrumentar, la mayoría de veces va a ser dar apoyo, como apoyar en la separación, ¿no? O en algunos casos, ya dependiendo de qué tan interesados estén, el cirujano les puede dar más o menos mano, ¿no? En sala, pero eso va variando mucho. Pero sí, el día que les toca sala, tienen que entrar a sala y de repente llegar un poco más temprano para preparar al paciente a sala, ¿no? Porque hay veces que tienes que llegar temprano y ponerle la zona nasogástrica esa mañana, mover o preparar, de repente separar las imágenes, tener las listas en la sala de operaciones y en orden, ¿no? De repente para que cada paciente cuando ingrese tenga su imagen lista y todo el material que necesita preparado en la sala
para que se lleve a cabo el procedimiento, ¿no? Y eso puede demorar pues todo el día, ¿no? Dependiendo de la especialidad quirúrgica, la sala puede durar pues toda la mañana hasta la tarde, ¿no? Dependiendo. Bien, doctor. Y bueno, en realidad, como nos comenta, ¿no? La función del interno abarca desde la previsita, durante la visita y todo lo que queda después, ¿no? Ya preparando lo que es el plan y todo. Y tomando un poco de referencia a esto, en base a su experiencia, ¿no? Y a lo que ya nos ha comentado, ¿qué considera usted que tendría que incluir un kit básico para el internado que necesite el interno para desenvolverse bien, al menos en estas cuatro especialidades eh, fundamentales de su rotación, ¿no? Cirugía, pediatría, ginecobstetricia y medicina como tal? Bueno, lógicamente, bueno, en mis tiempos me acuerdo que dependiendo de la especialidad o en la cual o el servicio o la rotación que uno estaba haciendo, generalmente tenía un libro de bolsillo, ¿no? En el cual tenía las referencias de lo que tenía que ver en cada una de esas especialidades. Aparte de tener generalmente un canguro donde uno tiene los materiales necesarios, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Tienes tu estetoscopio, una linterna de luz blanca, lógicamente un martillo de evaluación neurológica y dependiendo de la especialidad, alguno que otro equipo, ¿no? Incluso en cirugía a veces uno puede tener navajas o algún tipo de dren, alguna cosa que tenga lista para usarse en ese momento, de repente para usarse en una apuración, en alguna situación que uno necesite hacer. Generalmente uno se va agenciando esos materiales los tiene generalmente en ese canguro, ¿no? Generalmente uno, como te digo, tiene un canguro consigo mismo donde lleva todos esos materiales y como te digo, en la prehistoria, cuando nosotros usábamos medios físicos, se tenía pues un libro pequeño, ¿no? De la especialidad o, por ejemplo, en infecto uno llevaba pues eh, el Sanford de referencia de antibióticos, ¿no? Pero ahora generalmente todos esos medios se tienen pues a la mano, ¿no? En el celular, generalmente en aplicaciones, dependiendo el medio al que uno tenga acceso, ¿no? UpToDate, Medscape, lo que uno tenga, ¿no? Y tenerlo más que nada listo al momento, porque va a haber momentos en los cuales se van a encontrar con pacientes o situaciones en las cuales de repente no van a tener el conocimiento pues de frente, ¿no? Puede que tengan una idea clara de qué es lo que necesita el paciente, pero, por ejemplo, necesitan hacer algún cálculo en particular o algo, y generalmente estas referencias tienen que estar a la mano, ¿no? Inmediatamente lo necesitas y en ese momento se tiene que resolver. No te vas a poner, pues, no vas a sacar un libro, por así decirlo, ponerte a revisar la situación en ese momento por ejemplo, antes de la visita, cuando estás haciendo la evaluación del paciente, sino que tienes que hacer los cálculos, ¿no? De repente, si estás en una sala con ventiladores, ver los parámetros de ventilación, cosas que se pueden, cálculos que generalmente ya vienen estandarizados en estas aplicaciones, ¿no? Entonces hay que tenerlos listos y a la mano. Más que nada eso. Y lógicamente, eh, te- dependiendo de la sede en la que estén, van a tener que aprender a usar el sistema, ¿no? Porque los sistemas van cambiando en cada uno de los hospitales. La mayoría todavía siguen funcionando con el clásico sistema de papel y lápiz, pero en algunos te exigen o te piden que ya estés utilizando el sistema electrónico y generalmente eso lo vas a aprender la primera semana, ¿no? El sistema de historias clínicas, cómo entrar, lógicamente te vas a agenciar alguna credencial, porque generalmente el interno no tiene una credencial propia, pero generalmente tienes la credencial ya sea el residente o el asistente y tienes que tener esa información lista, ¿no? Por ejemplo, hay veces que uno tiene que revisar informes de patología o de rayos X, entrar al sistema y verificarlo incluso en la noche, si es que ya lo informaron o si ya lo tienen listo, ¿no? Y, y ver si es que, lógicamente, tener todo eso a la mano, ¿no? Incluso en la emergencia muchas veces uno termina, cuando la emergencia tiene un sistema informatizado, lógicamente uno tiene que estar ahí revisando. Estás correteando todo eso y tienes un minuto y tienes que revisar en ese momento los resultados de dos, tres pacientes en el sistema, ¿no? Para ver cómo están y reportarlos, ¿no? Para ver qué es lo que se resuelve, porque generalmente en la emergencia uno no puedes descansar generalmente, estás correteando viendo uno u otro paciente durante tu guardia. Entonces, más que nada, el aprender rápidamente a usar los sistemas que tiene cada hospital es importante.
Bueno, doctor, de todo lo mencionado, realmente el interno en este proceso aprende a partir de la práctica, ¿no? Y también de manera obligatoria, hacia allá al final del periodo, tiene un examen nacional de medicina que Ujú. se debe dar. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre este examen? Bueno, el examen nacional de medicina lleva ya, si no me equivoco, casi 20 años aplicándose en el país. En un inicio no era un requisito, ahora sí es un requisito. Y lo que se toma en ese examen, por así decirlo, es un resumen de todos los temas que uno ha estudiado durante la carrera. Generalmente, los temas o las preguntas que hay en el examen nacional de medicina suelen ser de dos tipos, ¿no? Hay preguntas que son directas o que son un conocimiento concreto, que muchas veces se sacan de un banco, y hay otras en las cuales sí uno tiene que, por así decirlo, mostrar cierto grado de conocimiento o análisis, ¿no? En el cual te ponen un caso clínico, alguna situación, una viñeta corta y y uno tiene que resolver en ese momento, ¿no? Eh, lo recomendable es que lógicamente uno ha estudiado y sabe todos los contenidos, ¿no? De la carrera, y no tienes por qué estar aprendiendo todo en el año del internado, ¿no? El año del internado vendría a ser solamente un repaso, de repente practicar las preguntas y lo más importante probablemente las cuatro rotaciones generalmente te van a dar la posibilidad de aprender y, por así decirlo, interiorizar los conceptos principales. Generalmente la mayoría de preguntas son cosas que uno va a poder resolver si es que hizo bien su internado. O sea, si uno durante el internado haciendo las prácticas, lógicamente veía el paciente, terminaba de evaluarlo y lógicamente repasaba el tema ese mismo día, en la tarde, para ver qué es no solo cómo se puede ayudar al paciente, sino también uno afianzar los conocimientos lógicamente, de lo que uno está viendo, ¿no? Y recordarles que es bastante importante el resultado del examen, porque justamente eso va a ser uno de los factores de evaluación al momento de que escojan su sede del SERUMS posteriormente. Bueno, doctor, y justo con lo que ya iba mencionando, ¿no? Entonces, concretamente, ¿usted qué recomendaciones les daría pues, a los que están el día de hoy para que puedan equilibrar las tareas asistenciales que tienen en el internado y las académicas, ¿no? ¿Qué aprovechar, qué momentos, como dijo la visita probablemente, qué más recomendaría? En la visita van a saltar muchas veces esos vacíos en el conocimiento que uno tiene, porque el asistente, lógicamente, es un experto en el tema y te va... Hay algunos que sí, por así decirlo, suelen dar como que casi una clase magistral en cada paciente, ¿no? Pero hay otros los cuales de repente más van a hacerte preguntas, ¿no? Hay otros que son más orientados simplemente al tema práctico, ¿no? Que te dicen, solamente quieren saber la información del paciente y ver cómo se resuelve la situación. Y de repente, más que nada, uno aprende ahí en esa visita puramente práctica del asistente, es lo que es estrictamente necesario, ¿no? Y de repente repasar, porque muchas veces cuando el asistente es muy concreto o práctico en ese aspecto, va a ir de frente a temas que a veces uno como alumno puede no tener o no considerarlo prioritario, ¿no? Pero generalmente esos ya son temas prácticos y generalmente ya la segunda, tercera semana de la rotación tú ya deberías incluso saberlo de memoria, fácil. Lógicamente tiene que haber un balance. La visita, como les digo, va a resaltar muchos vacíos en el conocimiento que tengan ustedes. Y lógicamente esos vacíos tienen que solucionarlos o resolverlos en el transcurso del día, de ser posible, ¿no? Porque si no, si lo dejan para después, generalmente van a aparecer otras preguntas o otras situaciones que tengan que repasar, entonces que no van a poder eventualmente resolverlo, ¿no? Claro, doctor, tiene mucha razón con todo eso. Y bueno, ya como habíamos ido comentando, debido a que esta ya es una etapa crucial, ¿no? En la formación del futuro médico, tanto para la parte asistencial, en la que va a aprender las cosas básicas para su futura carrera y la parte académica, ¿esto qué tanto puede repercutir tal vez en su salud mental, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son los desafíos
emocionales más comunes a los que puede enfrentarse el interno y en qué medida eso lo puede afectar? Bueno, eso de que afecta definitivamente la salud mental, es cierto. Muchas veces, dependiendo no solo de la sede, sino también del individuo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos mayor o menor propensión a involucrarnos afectivamente con nuestro trabajo, con las personas que están trabajando con nosotros, o incluso nuestros pacientes, ¿no? Pero hay personas que son muy sensibles y puede afectarles de repente las primeras semanas el adaptarse a de repente el ritmo frenético que tiene el hospital o de repente a la experiencia que tiene uno de ya verdaderamente estarse oponiendo o viendo directamente el sufrimiento humano, incluso la muerte, ¿no? Que es algo que uno va a experimentar, va a ver, dependiendo lógicamente de la sede, ¿no? A veces, por ejemplo, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde la muerte es parte de cada día, ¿no? Y los primeros días probablemente choquen bastante porque uno va a ver pacientes morir enfrente de uno, ¿no? De maneras muy distintas, cada una probablemente más impactante que la otra, ¿no? Y otras sedes donde probablemente la muerte, lógicamente, sea algo raro o extraño, pero que igual es una posibilidad. Lógicamente también uno se enfrenta a situaciones estresantes que no solamente es la exigencia por parte de los colegas que pueden ser no solamente sus colegas, los otros internos que pueden también estar trabajando en equipo y pidiéndote que tú cumplas también tu parte del trabajo, sino también los residentes que van a estar detrás tuyo, muchas veces dándote bastantes tareas de las cosas que se tienen que hacer con los pacientes, los mismos asistentes que muchas veces ellos van a expresar su malestar muchas veces de maneras, algunos sí, lógicamente coherente, pero en algunos casos sí también se van a enojar y, y muchas veces no van a entender que uno a veces pueda estar en ese proceso, ¿no? Ellos siempre van a querer simplemente tener los resultados de lo que necesitan en la visita, ¿no? Y lógicamente también van a enfrentarse de primera mano a las exigencias de los familiares, de los pacientes y a los propios pacientes, ¿no? Porque los pacientes y los familiares generalmente van a estar más en contacto con ustedes que con el residente y mucho menos que el asistente, ¿no? El asistente solo lo ven en la visita, ¿no? Entonces, con ustedes va a ser que le van a estar probablemente exigiendo, persiguiendo a los familiares para ver los temas de sus propios pacientes, ¿no? Y los mismos pacientes sus incomodidades les van a comunicar a ustedes directamente, ¿no? Y lógicamente también van a tener otra fuente de estrés, probablemente dependiendo de cada hospital, su sistema administrativo, ¿no? Van a tener que lidiar, pues, no solamente con colegas, sino lógicamente con las enfermeras que también les van a estar exigiendo a ustedes qué es lo que está pasando o resolver una situación rápidamente. Lógicamente, como les decía, hay algunos hospitales donde todavía se tiene que hacer todo a mano y tú tienes que hacer un montón de formularios y correrlos, incluso resolver algunos temas administrativos por el paciente cuando no está el familiar, porque si no, no se avanza o no se puede conseguir lo que uno necesita. Entonces uno tiene que ir a las oficinas de la oficina de seguros o la oficina de laboratorio, de rayos X, coordinar las atenciones, los exámenes, los financiamientos, los equipos de los pacientes. Entonces, al final, como lógicamente el familiar muchas veces solo está en la mañana y está esperando que termine la visita para recibir las indicaciones y la receta para ejecutar, solamente va a estar en ese momento y va a haber otras cosas que lógicamente el paciente necesita y que ustedes van a ser los que van a tener que estar haciendo esos trámites, al fin y al cabo, ¿no? Incluso ir donde el servicio social, tratar de conseguir algo para el paciente. Entonces, lógicamente eso va a poner una carga sobre uno, ¿no? Y depende de qué tanto uno pueda tolerar o pueda adaptarse a esta carga, es que uno pueda, qué tanto le va a afectar en su estado de ánimo, ¿no? Porque si no, uno va a estar ansioso, puede generalmente desarrollar primero las primeras semanas un periodo de adaptación, ¿no? Uno puede estar ansioso, incluso triste, se pueden comparar negativamente con las expectativas que tenía, ¿no? De su desempeño en el internado.
pero siempre hay que entender que, o tener claro de que eso nos va a pasar siempre, incluso al inicio de cada una de las rotaciones, porque generalmente uno no es un especialista, uno no llega al servicio siendo ya un especialista, uno no es un asistente, uno llega en su posición de un interno de medicina, que es verdaderamente un practicante, ¿no? Entonces, uno tiene que aceptar que todavía está en un proceso de aprendizaje y, lógicamente, no vas a saberlo todo, no vas a poder resolver todo inmediatamente, vas a necesitar apoyo, vas a tener que preguntar muchas veces y también vas a tener que agenciarte de todas las habilidades sociales que hayas desarrollado durante tu vida, ¿no? Y durante la carrera, porque también, lógicamente va a haber momentos en los cuales uno esté pasando un mal momento o esté bastante enojado o fastidiado por alguna situación que pueda haber pasado en la visita, pero la secretaria del servicio de rayos X eso no lo sabe y no le importa probablemente tampoco, ¿no? Entonces uno lógicamente va a tener que ir e incluso hacerle alguna broma a pesar de uno sentirse muy mal y tratar de ganársela de alguna manera para poder conseguir muchas veces estas cosas que uno necesita para los pacientes, ¿no? Entonces uno va a tener que aprender a manejar sus emociones. Lógicamente uno no las puede negar, uno no puede estar luchando contra la tristeza, el malestar, la ira que uno pueda tener por alguna otra situación, pero sí uno va a tener que aprender a manejarlas para poder resolver los problemas que haya en cada uno de los momentos, ¿no? Porque, como te digo, va a haber tensión y por así decirlo, estresores de todos los puntos de vista en el internado y uno tampoco, o sea, puede verse abrumado al inicio, pero tengan claro de que eso es un proceso de adaptación. Todos van a pasar por eso y lógicamente la idea es uno poder tener claro eso y poco a poco ir resolviendo las situaciones, ¿no? Lógicamente tampoco vas a dejar de lado tus responsabilidades, ¿no? Y lógicamente si tienes algún malestar, alguna dificultad o no puedes resolver una situación, lógicamente pide ayuda, ¿no? Obviamente los colegas, tus coRs van a estar siempre disponibles para, tus cointernos van a estar disponibles para ayudarte. En algunas sedes vas a tener externos que también van a poder ayudarte y a resolver algunas de las situaciones. El residente muchas veces sabe ya cómo funciona el hospital y puede ayudarte, incluso ir contigo a resolver esas situaciones cuando a ti no te quieren hacer caso. Y en última instancia, también el asistente en algunos casos, dependiendo de la situación, uno tiene también que medirlos, te puede ayudar, ¿no? Claro, doctor. Y bueno, me quedo con algo que mencionó, ¿no? Que esto sí o sí va a generar una carga emocional en el interno, y va a depender bastante de cuál es su capacidad para gestionar estas emociones, para ver cómo va a responder, ¿no? Y siguiendo un poquito esto, ya para ir cerrando esta parte, ¿cuáles podrían ser sus recomendaciones para poder mantener un equilibrio saludable, tanto entre la vida personal y la profesional que está construyendo? Y también, bueno, mantener una buena salud física y mental, ¿no? Que a veces es un poquito lo que se va descuidando en esta etapa que es un poco más cargada. Claro, hay que tener claro los horarios de trabajo en el hospital. Lógicamente, a veces uno dice que no, yo no tengo hora de salida, pero verdaderamente, si tú te organizas y tratas de resolver todas las situaciones lo mejor posible, te organizas también con tus colegas y se redistribuye el trabajo de una manera lo suficientemente, por así decirlo, eficiente como para que todos puedan terminar el trabajo a una hora adecuada, lógicamente las cosas van a ir mucho mejor. Lógicamente, ese es un punto, ¿no? Tratar de coordinar, tener una buena coordinación y comunicación con los otros internos, los externos que hay, si es que los hay, los residentes que lógicamente van a estar ahí, para poder tener un trabajo más eficiente, fluido, donde también si es que alguien necesita apoyo, lo reciba y se pueda resolver todas las situaciones lo más rápido posible, ¿no? Y lógicamente, una vez que uno ha resuelto eso, lógicamente vas a tener algún momento, algún tiempo libre, ¿no? No mucho. Lógicamente, dependiendo de la sede y de la rotación, vas a salir en la tarde o incluso en algunas ocasiones en la noche, ¿no? Y la idea es que uno siempre tenga un espacio al día, por lo menos, para sí mismo, ¿no? Algún espacio, aunque sea corto, ¿no? Una media hora, una hora, para alguna actividad que no tenga nada que ver con medicina. Recordemos que los médicos, pues no somos médicos 24/7, ¿no? Y tampoco la medicina puede definir quién eres tú. Al final tú eres,
debes definirte, ¿no? Con tu propio nombre, con tus propios límites. Y ser médico no puede ser todo lo que eres, ¿no? Realmente uno también puede ser pintor, futbolista, músico o alguna otra cosa, ¿no? Padre, madre, hermano, hijo. Entonces, darse un tiempo para uno mismo, para cosas que son importantes para uno mismo. También, de repente, si esa actividad, de repente es también una actividad física, mantenerla. O de repente tratar de hacer, aunque sean rutinas de ejercicio, aunque sean cortas, 20 minutos de repente en la mañana antes de salir, porque la actividad física es importante y muchas veces se deja de lado durante el internado. Mantener una dieta saludable debería ser posible durante el internado. No veo por qué uno, por ejemplo, se privaría de alimentarse, porque incluso en los hospitales hay programas de alimentación para los internos, o sea, en la mayoría. Entonces tú puedes recibir tus alimentos en el hospital, incluso si estás de guardia recibes tu cena y tu desayuno. Lógicamente, de repente llevar alguna merienda, alguna fruta, algo para comer algo ligero durante el día. Mantenerse hidratado es algo que sí es importante. Muchas veces uno deja de lado la hidratación y muchas veces uno puede estar muy cansado, muy agotado y simplemente que está deshidratado, ¿no? Y lógicamente darse un espacio, de repente los días que son más ligeros, por ejemplo, a veces los fines de semana, darse un espacio para pasarlo en familia o si tienen pareja con su pareja, ¿no? Que es importante. Uno no puede tampoco llegar y volver 3 meses después y que tu padre apenas te reconozca, ¿no? Uno, al menos el fin de semana, al menos un momento, o los días que uno sale un poco más temprano, darle un espacio de calidad a tu familia, a las personas que son importantes para ti, ¿no? Aunque sea un par de horas, ¿no? Que sea un momento significativo en el cual uno pueda restablecer y nutrir esas relaciones, porque también eso no solo, no solo es importante, sino que también te ayuda a mantenerte conectado con la realidad, ¿ya? Entonces siempre tratar de mantener ese contacto, tratar de ser lo más estructurados posibles, como les digo, un horario es siempre lo más importante, y me acuerdo también que algunos maestros nos daban la orientación, ¿no? De que irse a dormir lo más temprano posible cuando uno puede, lógicamente levantarse temprano y en la medida de lo posible estar repasando, estudiando en los momentos en los cuales uno tiene disponibilidad, ¿no? Muchas veces en la mañana apenas uno se levanta o dependiendo de cada uno su hábito de estudio, ¿no? De repente llegas en la noche y en la noche es donde puedes estudiar o te sientes más cómodo estudiando desde que eras estudiante de medicina, lógicamente en ese momento vas a tener que programarte tus estudios, ¿no? La idea es tener un horario más o menos estructurado y también programar con anticipación tus guardias y tus posguardias, ¿no? Cómo te vas a recuperar, de repente cómo vas a coordinar tus, este, tus actividades al día siguiente, como para que te puedas recuperar de la medida de lo posible y puedas mantenerte saludable. Sí, doctor, saber equilibrar eso. Bueno, lo que ha comentado realmente ha sido interesante. Tenemos ya como una idea un poquito más concreta de lo que es el programa de internado médico, además que también nos quedamos con algunas recomendaciones que usted ha mencionado, ¿no? Entonces, ahora los invito al público principalmente para que puedan dejar algunas preguntas que quisieran realizarle al doctor para poder responderlas. Acá me ha llegado una al chat del Zoom privado que menciona cómo. Doctor, según considera usted, ¿cómo puede haber afectado la pandemia el programa de internado médico, ya que varios meses se han desarrollado en centros de salud? Bueno, sí, el problema es que se perdió la hilación y muchas veces las rotaciones han sido muy distintas, ¿no? Ahora las rotaciones, tengo entendido, ya han vuelto a la normalidad, pero sí los colegas que estuvieron en la pandemia han tenido que adaptarse y tener rotaciones muy extrañas, ¿no? Incluso virtuales en algunos casos, porque incluso en algún momento de la pandemia no se le permitió a los internos entrar a los hospitales, ¿no? Por su seguridad. Pero ahora, lógicamente, al menos de lo que se entiende es que ya debería haberse retornado a la normalidad, ¿no? De tener un trabajo presencial, ¿no? Y tener las actividades como se estaban realizando antes. Lógicamente, ahora hay mucho más énfasis en la bioseguridad y también en la prevención
del esparcimiento, ¿no? De infecciones intrahospitalarias, ¿no? Cosa que antes sí eran importantes, pero que de repente no se le daba tanta importancia como ahora sí, sí se le da, ¿no? Y siempre cuidarse, antes que nada, cuidar la salud, la propia salud. Bien, doctor. También me ha llegado otra pregunta por interno. Me ponen, ¿considera usted que es mejor realizar el internado médico en establecimientos del MINSA, de salud o clínicas privadas? En verdad, depende de los objetivos que tenga cada uno, ¿no? Por ejemplo, va a haber algunos hospitales, MINSA o de salud, dependiendo de lo que ustedes conozcan, en los cuales, por ejemplo, si tienen el objetivo de ser cirujanos, van a tener más posibilidades de entrar a sala, de estar incluso operando ustedes o siendo primer asistente. Incluso hay hospitales que son pequeños, no tienen residentes en cirugía, ¿no? Entonces ustedes van a tomar esas prerrogativas, esas responsabilidades. Lógicamente, si ustedes no quieren ser cirujanos, lógicamente no les recomendaría esa sede, ¿no? Eso ya depende, es una investigación, una búsqueda personal, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Este, ¿Dónde es dónde es donde yo pienso que voy a poder desarrollarme o voy a poder indagar en los aspectos que yo más quiero probar o quiero saber cómo son, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía una duda bastante interesante por la oncología y lógicamente escogí la sede de neoplásicas. Sí, me llamó mucho la atención en su momento, pero también ahí roté por algunos servicios, incluso cuidados intensivos, y muchas veces, ya con esa experiencia, yo también, posteriormente pude decidir, ¿no? Qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? En cuanto a las especialidades. Entonces, más que nada, si van a escoger una sede, más que por el dinero, porque no hay diferencia, pues el interno, pues en verdad prácticamente no le pagan, escójanlo de acuerdo a sus objetivos, qué es lo que ustedes desean para ustedes. De repente conocen una sede que el nivel académico en medicina es bastante alto y ustedes desean esa sede, o de repente es una sede conocida por algún servicio, de repente en gastroenterología o en oncología, y ustedes de repente tienen esa orientación, esa inquietud y se van, o de repente les interesa más plástica, quemados, cirugía reconstructiva, y de repente saben que en una de esas sedes en cirugía ustedes rotan de repente en el servicio de quemados, entonces aprovechan y se presentan a esa sede, ¿no? Busquen la sede en la cual ustedes vayan a explorar lo que a ustedes más les llame la atención, ¿no? Lo que ustedes más quieran explorar o quieran de repente reforzar, ¿no? De repente quieren saber verdaderamente o manejar bien ginecobstetricia, de repente por su preocupación por el serums, o de repente es una preocupación personal particular, a pesar de que de repente no consideren la especialidad, pero pueden escoger de repente algún hospital, la maternidad o el San Bartolomé, dependiendo, ¿no? Entonces, búsquelo de acuerdo a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes desean saber o explorar? Entonces, si busquen referencias respecto de los servicios, en los cuales ustedes van a rotar, para que sepan si es que se acomoda a lo que ustedes desean para usted, para su formación, ¿no? Como médicos. Entendemos, doctor. Sí, bueno, realmente lo que ha mencionado usted lo encuentro muy importante porque así uno ya orienta a lo que más quiere aprender o más quiere reforzar, entonces saca mucho más provecho de su rotación, bueno, de sus rotaciones como interno. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta entrevista que nos ha brindado el día de hoy. Ha sido realmente un gusto poder tenerlo aquí, poder hablar con usted sobre estos temas que a veces son importantes y no todos los chicos que son externos, están en sexto año, tienen el conocimiento. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Bueno, doctor, invito a los participantes también si pueden prender su cámara para tomarnos una foto antes de ya despedirnos finalmente. Bueno, en caso no quieran prender sus camaritas, los invito a que puedan poner alguna reacción. Gracias, Gabriela, Andrea, Valeria, Ruth, listo. Entonces pueden poner ahí una reacción para que sepa que está ahí. Yo voy a contar. 1, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias. Ahí ya di.
Sí, ya tomaste las dos caras del Zoom. Ah, no, solo tengo una porque estoy en la pantalla grande. Ah, ya. Entraron todos, sí, gracias. Genial. Bueno, entonces nos despedimos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Macedo, por acompañarnos el día de hoy. A los presentes, les recordamos que vamos a tener más entrevistas y ponencias de acuerdo al cronograma que se les ha compartido y espero que puedan seguir acompañando en las siguientes actividades. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Asociación APREDI y también al Colegio Médico del Perú. Cuídense mucho y buenas noches. Un gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos.